¿Qué tipo de equipo hace falta para ejecutar uno de estos grandes modelos de lenguaje localmente? ¿Me vale con una Raspberry Pi de estas normales? ¿Necesito un pedazo de tarjeta, un pepinazo de tarjeta gráfica? Os lo cuento hoy aquí, en la hora maker, para que no deis más vueltas, para que tengáis claro qué es lo que hace falta para ejecutar estos grandes modelos de lenguaje. ¡Vamos allá! Pues sí, aquí estamos. En los últimos días hemos visto toda la variedad de modelos abiertos, de modelos open source, de modelos que podemos ejecutar, podemos descargar los pesos y en muchos casos hacer proyectos tanto comerciales como no comerciales. Algo muy bienvenido. Tenemos opciones más allá de ChatGPT, de GPT-4 y todos estos modelos, aunque ya os digo que en función del modelo la calidad puede variar, así que no todos los modelos que vais a poder ejecutar van a daros resultados como GPT-4. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en ChatGPT y preguntamos, hacemos nuestra consulta, esa consulta se envía a servidores que están en algún otro lugar del mundo, en algún centro de datos, y que tienen tarjetas de memoria con unos costes totalmente obscenos. Bueno, no sé, tarjetas con 15.000, 20.000 euros la tarjeta que, digamos, hace todo el procesado. Y no es un ordenador, son miles de GPUs, son miles de servidores los que están ahora mismo detrás de todos estos servicios. Es decir, a no ser que tengamos algo similar, pues posiblemente no vayamos a conseguir el mismo resultado. Pero eso no es óbice para que, igual que alguien diría, es que no me compro un coche porque si no tengo un Ferrari o un Lamborghini no voy a poder conducir. Pues a lo mejor no hace falta tener un Ferrari o un Lamborghini para dar una vuelta o irse el fin de semana a algún sitio a tomar el fresco, ¿no? Nos vale con un coche cualquiera, modesto, pero que cumple su cometido. Pues en este caso ocurre igual. Y os voy a contar cuál es el único parámetro que importa para determinar la velocidad con la que vamos a poder generar nuevo texto con estos modelos de lenguaje localmente. El parámetro clave para todo este proceso es el ancho de banda de memoria. ¿Por qué? Bien, básicamente cada vez que nosotros queremos generar un token, lo que hace nuestro ordenador es que coge la pregunta que nosotros le pasamos, se la pasa al modelo y el modelo toma los tokens, va tomando uno a uno y va viendo cuál es el siguiente token que tienen que generar. Nos va generando ahí un árbol de probabilidades y nos genera el texto de respuesta. Cuando hemos acabado, nos lo devuelve. Cuando nosotros lo volvemos a preguntar, le pasamos la nueva pregunta y el contexto anterior. Y así vamos aumentando. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues por un lado, que cuando yo quiero generar el siguiente token, tengo que volver a calcular todos los pesos de mi modelo y que según vaya aumentando el contexto, eso también va a añadir mayor tamaño a lo que tiene que calcular. Digamos, a la hora de hacer la predicción, pues va sumando más contexto y eso ocupa más en la tarjeta de la memoria. En este caso de la tarjeta de vídeo acelerada. Bien, tenemos esta cuestión. Tenemos que procesar el modelo para generar un nuevo token. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo un modelo que son 5 gigabytes de espacio y quiero generar 10 tokens por segundo, pues necesito un ancho de banda de 50 gigabytes por segundo. Esto es así. O sea, ese es el cálculo básico. Y ahora diréis, bueno, César, está muy bien, pero ¿qué ancho de banda de memoria tienen determinadas cosas cotidianas? Pues eso precisamente es la clave, y es la clave de que unos modelos funcionen bien y otros modelos funcionen mal con determinado hardware. Y os cuento ahora mismo por qué. Bien, vamos a tomar como base uno de los modelos de 7 billones de parámetros como Mistral. Este es un modelo que son 5 gigas en el disco y que me entra perfectamente en una tarjeta modesta. Una tarjeta con 8 gigas nos permitiría cargar este modelo directamente en la GPU. ¿Por qué es tan importante el tamaño del modelo y el tamaño de la memoria de la GPU? Cuando yo quiero, bueno, voy a dar un paso para atrás. Las GPUs, las tarjetas de vídeo, son tarjetas que tienen una serie de chips, una serie de cores, una serie de tensor cores que llaman, que están especializados en multiplicación de matrices a toda velocidad, trayéndose los datos de la memoria y, digamos, devolviendo muy rápido la respuesta. ¿Qué ocurre? Esas operaciones de multiplicación de matrices, multiplicación de vectores, son las mismas que se utilizan cuando yo voy a calcular los pesos de mi modelo. Es decir, el chip más especializado que podemos tener en un ordenador convencional
para generar nuevos tokens es nuestra GPU. ¿Vale? Esto es así. Hay unas librerías que son las librerías CUDA que se utilizan en NVIDIA que permiten a los programadores programar todas estas instrucciones y optimizar el código de tal forma que vaya a toda pastilla. Bien, sabemos que las GPUs son las más rápidas y las que tienen mayor ancho de banda, pero ¿cuánto? Bueno, pues vamos a empezar por la tarjeta más utilizada normalmente entre la gente que se mete a este hobby de los grandes modelos de lenguaje. Esta tarjeta es la RTX 3090. Esto es una tarjeta de NVIDIA de la serie 30 y es como el modelo top dentro de la serie 3090, aunque luego hay 3090 Ti que es un pelín más rápida, ¿vale? Bien, esta tarjeta tiene un ancho de banda de 936 GB por segundo, ¿vale? Entonces, tenemos estos 936, tenemos un modelo de 5 GB. ¿Esto qué implica? Que a la hora de generar tokens, si dividimos ese 936 entre 5, pues nos va a salir el ancho de banda máximo al que yo podría generar los tokens. ¿El ancho de banda máximo cuál va a ser? Pues esta división, o cuál es el resultado de esta división, pues nos va a salir como unos 180 tokens por segundo. Esto es el máximo teórico, sin contar que haya contexto, sin contar que haya nada más en la memoria, sin contar, ¿vale? Según yo vaya aumentando en la parte de abajo ese contexto, obviamente puedo generar menos tokens. La máquina se va a ir haciendo un poco más lenta y en caso de que tenga un contexto súper grande, le va a costar cada vez más. Ahora bien, diréis, esto es maravilloso, puedo tener mi máquina que genere tokens a toda velocidad, que genere palabras como como un cohete. Sí y no. Os he dicho que lo importante era el ancho de la memoria, o sea, el ancho de banda de la memoria, pero también influye mucho el tamaño. En estas tarjetas nos entran 24 GB. ¿Y eso qué significa? Pues que yo, un modelo que me ocupe más de 24 GB, no lo voy a poder cargar en mi memoria. Muchos de los cargadores, muchos de los software libre que hemos visto, Olama, Llama CPP, LM Studio, permite dividir la carga entre tu tarjeta de vídeo y tu CPU convencional. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que la RTX 3090 tiene un ancho de banda de 936 GB por segundo. ¿Cuánto tiene un Core i7? ¿Cuánto tiene un Ryzen 7? ¿Cuánto tiene? Pues realmente una porquería. Tiene aproximadamente entre 48, 49, 50, vamos a redondear a 50 GB por segundo. ¿Eso qué significa? Pues que si yo divido el mismo paso que hemos hecho antes, la tarjeta de NVIDIA nos va a dar 180 token máximo por segundo y la tarjeta que tenemos, o si no tenemos tarjeta, el rendimiento de nuestra CPU va a ser 10 tokens por segundo. Es decir, una tarjeta NVIDIA te da 18 veces más rendimiento que la CPU de tu ordenador. Por contra, la CPU de tu ordenador ya la tienes ahí, no necesitas invertir nada más y no necesitas realmente hacer una inversión extra. ¿Qué ocurre? Que esto a veces tampoco es tan así. O sea, obviamente las NVIDIA son más rápidas, las CPUs son mucho más lentas, cada vez hay más optimizaciones, se van sacando ejecutables más optimizados que utilizan instrucciones específicas de los procesadores, las AVX2, instrucciones que están pensadas para acelerar. Y sí, pues las CPUs no dan un mal rendimiento, pero, y este es el gran pero, aquí tenemos que tener en la memoria tamaño para cargar nuestro modelo. Es decir, en este caso tendríamos que tener en la memoria principal de nuestro ordenador 5 GB libres, o 10 GB libres, o 13 GB libres, o 26 GB libres, o 40 GB libres. Lo que nos ocupe nuestro modelo. ¿Esto qué significa? Que a la hora de la verdad, si tenemos un modelo muy grande, un modelo de 30 billones de parámetros o de 70 billones de parámetros, posiblemente tengamos que ir a una solución con varias tarjetas GPUs o con una CPU potente y que nos dé un resultado más lento. Y digo más lento o mucho más lento, porque a lo mejor tengo 64 GB de memoria en mi máquina, cargo todo el modelo en la memoria, pero como os digo, cada vez que quiero procesar un nuevo token, tengo que recargarme esos, a lo mejor, 20 GB. Pongamos que el modelo ocupa 20 GB. Hemos dicho que necesitábamos cargarlo en cada ciclo una vez y que teníamos 50 GB de ancho de banda. Eso significa que la velocidad de producción de tokens ha pasado a ser
2,5 tokens por segundo. Hemos pasado de 180 en un modelo en la GPU a 10, pero es que cuando aumentamos el tamaño, realmente ya no es que, digamos, se reduzca un poco la velocidad, es que se reduce muchísimo. Y podemos ver casos de gente que está utilizando modelos grandes en GPUs, o sea, en CPUs, y que solo ejecuta un token por segundo. Es decir, nuestro ordenador devuelve unas 50 palabras por minuto. Mucho, poco, depende del caso de uso que queramos darle. Hay gente que lo que hace es que deja el ordenador por la noche, planifica varios textos y por la mañana los tiene hechos. Con su CPU, sin necesidad de ejecutar nada raro. Ahora bien, si queremos algo que sea rápido y dinámico, tendremos que irnos posiblemente a una GPU. Dentro de las GPUs, ¿cuánto es el ancho de banda de las que no son la 3090, que es la más cara? Pues básicamente, según vamos reduciendo, se reduce bastante el ancho de banda. 2060 y las 3060, que son, digamos, la gama de entrada en este tipo de tarjetas, tienen un ancho de banda de 336 GB por segundo o 360 GB por segundo, más o menos un tercio de lo del modelo Pico. Las 3070 y las 3080 y las 2060, 2070 tienen solo 8 GB de memoria y no os las recomiendo porque no os va a entrar prácticamente ningún modelo, aunque la GPU sea capaz de devolver información mucho más rápida. Como no le entran los modelos en la memoria, no os va a servir, ¿vale? Así que o buscáis una con 12 gigas, que con esa ya podéis hacer un montón de cosas, y estas ya no estamos hablando de tarjetas de 1.000 euros o de 1.000, son tarjetas que ahora mismo están en 200, 250 euros, están a un precio, bueno, bastante asequible. Pues ahí podéis empezar también a hacer vuestros primeros pinitos, y casi todo lo que vamos a ver en el canal está hecho con una 3060, ¿vale? Para que veáis un poco los tiempos de la velocidad, cómo funciona. Y para daros un dato de referencia, si nos vamos a cargar modelos de 7 billones de parámetros con cuantización 5QM, pues vais a poder conseguir unos 40 tokens por segundo. Va muy bien. Con un modelo tipo Mistral, 40 tokens por segundo. Está bastante bien. Ahora bien, vamos a responder la pregunta del inicio. ¿Y qué pasa con la Raspberry Pi? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ancho de banda de la Raspberry Pi? Pues tristemente vamos a ver ahora mismo cuál es el ancho de banda real de una Raspberry Pi. En los foros de Raspberry podemos encontrar información sobre el ancho de banda de una de estas Raspberry Pis, y vamos a poder ver que aunque el máximo teórico son 12 GB por segundo, pues realmente cuando se ponen a probar las tarjetas el ancho de banda solo son 4 GB por segundo. 4 GB por segundo. Hemos dicho que la RTX 3090 son 936 GB por segundo, que la 3060 son 360 GB por segundo, o sea, es un tercio de la velocidad. Si nos vamos a una CPU de tipo Ryzen, de tipo Core i7, los Xeon y ordenadores de servidor, o sea, procesadores de servidor, pueden tener un poco más de ancho de banda, a lo mejor un poco el doble, ponte. Pero es que la Raspberry Pi tiene la 10ª parte de la velocidad de nuestro procesador, es decir, 4 gigas por segundo. ¿Esto qué significa? Pues que ya de partida la memoria que tenemos es bajísima. O sea, el ancho de banda que tenemos es 4 GB por segundo. Entonces, si quisiéramos cargar este modelo, nos daría a lo mejor 0,5 tokens por segundo. Pero claro, hay que contar que el modelo que carguemos le tiene que entrar en la memoria, porque la tarjeta, o sea, la pobre tarjeta no tiene ya donde, digamos, nos tiene que entrar el modelo en la memoria para poder acceder a esa memoria a esta velocidad. Con lo cual la pobre Raspberry Pi, pues de momento no parece que vaya a ser un serio competidor ni para las Nvidia ni para otro tipo de tarjetas, ¿vale? Hay otros fabricantes como Rockchip que sí tienen tarjetas que llevan dentro del propio chip, llevan una unidad de estas NPU para cálculo de operaciones de tipo matricial. Aunque todavía no hay gente que haya migrado estos modelos para funcionar en estas tarjetas. Pero sí gente que ha hecho funcionar los modelos
en la GPU de estas placas embebidas. Lo veremos un poco más adelante. Creo que por hoy hay un montón de información en el aire y alguien dirá, bueno, sí, César, pero ¿y esto de los Mac? Ah, gran pregunta. ¿Qué ocurre con los Mac? Bueno, los Mac con los nuevos chips, con los M1 y los M2, que son los chips que han sacado, y esta semana han salido los M3, pues tiene una particularidad, que es que la memoria es una memoria unificada. La GPU, la CPU acceden a la misma memoria. ¿Cuál es el ancho de banda de un portátil, por ejemplo, de un MacBook Air normal M1 según salió? 100 GB por segundo. Es decir, más o menos el doble que el de un ordenador convencional con un Ryzen o con un Core i7 o con un Core i5, y como una octava parte de la velocidad de una Nvidia RTX. Pero es que según vamos subiendo la gama, tenemos el M1, tenemos el M1 Pro, tenemos el M1 Max, tenemos el M1 Ultra, que es el que viene en los Mac Studio. Bueno, los Mac Studio, el ancho de banda que tiene es de 800 gigabits por segundo. Es decir, prácticamente el ancho de banda que nos encontramos en una GPU de Nvidia. Con la diferencia de que dentro de ese Mac Studio realmente vamos a tener 192 GB de RAM como configuración máxima. Es decir, no tenemos 24 GB de memoria muy rápida, sino que tenemos 192 GB de memoria muy rápida. ¿Hay modelos que se aprovechen de esto? Pues no del todo. Bueno, hay Falcon, que es un modelo de 180 billones de parámetros, que es muy grande. Tenemos los Llama de 70 billones. Se pueden ejecutar en este tipo de equipos. Ahora bien, de esos 192 gigas, por las investigaciones que está haciendo la gente, solo como un cuarto se pueden utilizar de forma dedicada, así que serían las 3/4 partes de los 192 gigas totales. Vale, ahora bien, ¿cuánto cuesta un Mac Studio con 192 gigas de RAM? Pues 6-7 mil euros, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahora que sale el M3, he oído que el M3 va a ser estupendo, me voy a poder comprar un MacBook Pro con procesador M Pro, ¿va a funcionar mejor? ¿Va a ser mejor? No. Lamento deciros, justo con los M3 que han sacado ayer, antes de ayer, el viernes, hace 3-4 días, han anunciado que el ancho de banda de la memoria se reduce de 400 gigas a 300 gigas. O sea, hay un 25% de reducción del ancho de banda para los ordenadores nuevos. Quizás es una buena noticia porque eso significará que a lo mejor hay gente que se quiere deshacer de su M2 y podemos encontrar estos productos de segunda mano a un precio más asequible. Pero como os digo, la memoria muy rápida es cara, las GPU son caras, los Mac Studio son caros. Ejecutar cosas en local, si queréis hacer todo en local, es caro. ¿Cómo lo podemos abaratar? Pues podemos tirar de servicios online, podemos tirar de hosting, podemos tirar de sitios que alquilan GPUs por horas para tamaños concretos, podemos utilizar servicios que nos hosten por nosotros estas máquinas, pero aquí nos vamos a centrar de momento en el caso de ejecución local. Veremos en los siguientes episodios también cómo se puede ejecutar algo más. Deciros también que vamos a tener vídeos explicativos utilizando las herramientas que no van a tener formato podcast, y cuando sea así os avisaré al principio y al final del episodio podcast de que hay un contenido práctico que acompaña al contenido en audio. Espero que os esté resultando interesante toda esta serie, que no haya sido un mareo de episodio, que nos vayamos con la idea clara de que el ancho de banda de la memoria es el factor clave para elegir nuestra opción. Sabéis los números, podemos investigar un poco más si alguien quiere saber cuáles son las opciones una vez que ya tenemos una tarjeta que funcione mejor, y de hecho lo vamos a hacer aquí en los próximos episodios de La Hora Maker.